es proteger a la sociedad. Ustedes seguramente lo van a escuchar a Axel cuando él, en la segunda, se nos escapó Macri, dice Fabián. Tiempo al tiempo. Voy a parafrasear a un filósofo del siglo pasado, un tal Palito Ortega, que decía: yo tengo fe. Bueno, ¿cómo me distraigo? Ya se dan cuenta que estoy viejo, que hago bien en jubilarme, porque me distraigo, claro, me distraigo, me engancho, aparte me lo nombran al gato y ya, chao, listo, ya me salí de tema. Le decía entonces, volviendo al sentido del castigo, consistente en la privación de la libertad, consistente en privarlo al individuo de la posibilidad de acumular riquezas. Y bueno, y se me fue, y no sé por dónde más iba. Lo concreto es que la mirada de los clásicos lo que hace es centrarse en el acto cometido por los individuos. Y esa mirada de los clásicos es hija de su momento. Y ha desempeñado un papel muy importante en definir, en delinear todo lo que es el derecho penal de las naciones, de las futuras repúblicas que fueron adhiriendo a este modelo. Vale decir, hay una cuestión que es casi, le diría, fundamental, ¿no? Que es un Estado liberal con una división de poderes. Esta es la figura fundamental. Y el ejercicio del poder punitivo que corresponde al poder ejecutivo es la capacidad de castigar que se le concede al soberano. Esta es la nueva idea que se va a concretar políticamente con la Revolución Francesa, 30 años después, 27 años después de la aparición del librito de los delitos y las penas. Pero esto tenía un antecedente en esta otra dimensión ineludible al momento de analizar, que es la dimensión económica. Y ese antecedente insoslayable, verá que admito a Nancy, ese antecedente insoslayable es la revolución industrial. Porque es la revolución industrial la que va a posibilitar que ese nuevo actor, esas clases burguesas que nacen en las ciudades costeras, en los burgos, acumulen capital a caballo del desarrollo de la industria. Si ustedes recuerdan haber visto en alguna de las materias introductorias, le habrán hablado de la revolución industrial, alguno la sitúa a mediados exactos del siglo XVIII, 1750, se habla del telar a lanzadera, ¿no? A vapor, impulsado por vapor, a lanzadera, que lo que produce es un desarrollo fantástico para ese momento en la industria de punta, que era la industria textil. Es decir, los individuos que incorporaban a la producción a estas máquinas tenían la posibilidad de expandir enormemente la cantidad de productos, la cantidad de prendas y, consecuentemente, los mercados. Como la principal vía de tránsito y del transporte de grandes volúmenes era la vía marítima, estos industriales crecen en las ciudades puerto, los burgos, y por eso son denominados los burgueses, que son los grandes aprovechadores de esta nueva corriente liberal que viene acompañada del respaldo que le otorga un derecho positivo. Ahora me acordé lo que estaba por comentarles y después ustedes no me dejen hablar olvidar que estoy hablando del derecho positivo. ¿Saben dónde estaba cuando me entretuve contestándole a Fabián? Estaba en ese término que Axel va a nombrarles a ustedes, que son el de la prevención general y la prevención especial, ¿no? Y que aquí se enraiza bastante con el sentido de la pena que otorgan los clásicos. Ellos dicen que el sentido de la pena es la protección de la sociedad. Eso podríamos llamarlo como la prevención general. En la medida en que un individuo capaz de hacer un daño está encerrado, estoy protegiendo mediante ese encierro la probabilidad de que vuelva a cometer otro delito.
El encierro tiene sentido para los clásicos porque son conscientes de la posibilidad de que un individuo vuelva a cometer un hecho. Porque si no, para ellos, no tiene ningún sentido aplicar el castigo. No tiene ningún sentido. En todo caso, se redimirá el daño de otro modo, pero no mediante el castigo. Esto de aplicar el encierro es la prevención general que sirve como para proteger a la sociedad. El otro concepto que se enraiza en una concepción posterior a la clásica, en la mirada correccionalista, es el de la prevención especial, donde uno casi tiene que agradecer que lo metan en cana. Porque esa prevención especial consiste en proveerle herramientas al individuo para que sean mejores. Es la mirada correccionalista. Es la mirada correccionalista que tiene 200 años y que, como el tango dice que 20 años no es nada, la historia dice que 200 años no es nada, y la mirada correccionalista, con sus 200 años, goza de perfecta salud. Y hoy está vivita y coleando. Después vamos a hablar, en un ratito vamos a hablar de eso. Entonces, para redondearle la escuela clásica, aquí tienen una nueva concepción de la organización social, el desplazamiento de las monarquías, el crecimiento de la economía de los nuevos sectores dominantes, que luego se van a transformar, van a pasar de aristocracias a grandes burguesías, la libertad, la igualdad, la fraternidad, el humanismo, y esos son los conceptos centrales de esta mirada clásica, de esta mirada de los clásicos. Parece mentira el ruido que hizo el pequeño librito de Beccaria, salvo que uno analice en su integralidad al proceso histórico, y ahí se va a dar cuenta que no fue un librito el que produjo una revolución, sino que fueron las múltiples formas que tomaron y las múltiples acciones que tomaron los nuevos sectores de poder para producir una transformación que encontró un librito que le venía como anillo al dedo para el ejercicio del poder punitivo. Política, economía, lucha por el poder, ideología, son conceptos claves para entenderlo. Y hace un ratito le dije que 200 años no es nada. Si 200 años no es nada, 100 años es muchísimo menos. Y ahora me veo obligado a retomar el viejo concepto de paradigma, de los cuales los torturábamos en campo 1, y nosotros le decíamos que un paradigma le da un paso al otro cuando deja de explicar, o por lo menos no satisface, la explicación que da de la realidad. Entonces surge uno nuevo. En las teorías de la criminalidad podríamos decir algo parecido. Cuando una teoría intenta explicar durante un tiempo y no lo logra, porque, por ejemplo, podemos decir que fracasa, porque el delito sigue, entonces da paso a otras. Pero como yo siempre recomiendo, leamos el contexto sociohistórico, leamos el contexto político y leamos el factor económico, ahora vengo a proponer lo mismo. Y le digo, en los 100 años que van desde la aparición del librito de Beccaria, dei delitti e delle pene, se llama, mira vos, el nombre atrevido que tiene, de los delitos y las penas. Hasta la aparición del hombre delincuente de César el Lombroso pasaron 110 años, 107, 108, 110. Y vienen a darle una vueltita de tuerca, vienen con un más de lo mismo, pero cambiándole diametralmente el enfoque del fenómeno. Estos autores italianos vienen a teorizar cuando toda la corriente, cuando el sistema político instalado, fruto de todas estas luchas anteriores, empieza a mostrar zonas de riesgo. Cuando empiezan a aparecer algo así como destellos, ¿no? Que uno vieron que muchas veces es bastante sensible a algunos indicadores, algo así como cuando veas a tu vecino afeitar, pon tus barbas a remojar. Estos tipos empiezan a ver algunos episodios que producían inquietud. Observan cómo los trabajadores que aportaban solamente su esfuerzo en los talleres y en las fábricas de entonces
empiezan a juntarse para el reclamo por sus derechos, aparecen los gremios. Un buen día se le ocurre a un par de autores escribir algo así como un manifiesto del Partido Comunista. Para asustar a todo el mundo, empieza diciendo que un fantasma recorre Europa, y para terminar de asustarlo termina diciendo: proletarios del mundo, uníos. Únanse los pobres, únanse los laburantes, únanse la plebe. El manifiesto del Partido Comunista. En 1870 en París se voltea un gobierno y se instala transitoriamente la Comuna de París con una impronta entre comunista, entre socialista y anarquista. El fracaso fue la falta de una coherencia detrás de un objetivo más que legítimo y que costó muchas vidas, ¿no es cierto? Costó muchas vidas. Entonces, ante todo esto dijeron: che, vamos a tener que hacer algo porque si no la cosa se nos está poniendo fulera. Y fueron nuevamente los italianos, digamos, portadores naturales de talento. Son capaces no solo de producir música maravillosa, pinturas maravillosas, esculturas maravillosas, de haber venido aquí a nuestro país y haber fundado un club maravilloso, el Club de los Genoveses, ¿no? Y son también grandes teóricos los tanos. Los tanos son grandes verseros, ¿no? Si lo dejás a los tanos... Y bueno, y fue también en Italia, en el norte italiano, donde una serie de intelectuales, ya no abogados, como eran los clásicos eran todos juristas. Yo le nombré a von Feuerbach, le nombré a Jeremy Bentham, le nombré a Beccaria, todos estos son juristas. Ahora viene una serie de italianos que eran médicos psiquiatras, que comienzan a teorizar acerca de qué es lo que comprende el problema de la criminalidad y qué es lo que comprende integralmente. Salen a buscar las razones por las cuales los individuos delinquen y hasta proponen cómo son y qué hay que hacer con ellos. Y le dan un impulso importante a una nueva forma de criminología que hasta hoy persiste, ¿no? Digamos, hoy tenemos mucho de positivismo. Miren, las teorías de la criminalidad, como son teorías, no mueren nunca. Uno puede llegar a percibir fracaso cuando hay situaciones a las cuales no las explica o no las puede prever. Pero lo que no puede es dictaminar la muerte, porque como es una cuestión de adhesión, de base ideológica y de base voluntaria, puede haber siempre un individuo, dos individuos o cientos de miles de individuos que siguen comprando esa idea. Entonces, cuando decimos la escuela clásica le da paso a la mirada del biologicismo positivista italiano, que así se llama la corriente de la cual vamos a hablar ahora, biologicismo positivista italiano, eso no quiere decir que haya muerto la mirada clásica, ¿eh? Así como la mirada clásica, con esta concepción de una sociedad, de un contrato social y expresada en el cuerpo normativo, en el derecho, posterga al justnaturalismo, posterga la figura del derecho consensualista, no las mata. Del mismo modo, esta mirada biologicista de los médicos psiquiatras italianos no mata a la mirada de los clásicos. En todo caso, domina, pero coexisten. ¿Se entiende? Vale decir, hay individuos que siguen acatando ciertos principios del clasicismo, adhieren a la mirada clásica, pero no desprecian a los aportes del biologicismo positivista italiano. ¿Qué es lo que hacen los biologicistas italianos? Como médicos que son, como convencidos de que el delito obedece a una conducta enferma, empiezan a buscar los indicios de esa enfermedad. Y encuentran cómo esos indicios se corresponden con rasgos físicos, además de ciertas características cromosomáticas o microsociales. Y para esto utilizan
el método por excelencia del positivismo, que es el experimento, ¿no? La construcción de conocimientos desde el experimento es un sello inalterable del positivismo. Entonces ellos deciden estudiar las prisiones y estudiar a los individuos que están adentro de las prisiones. Y fieles al precepto positivista, en términos metodológicos, buscar regularidades. Y entonces observan a un individuo detenido que tiene un determinado aspecto, ¿se acuerdan de las orejas, de la frente estrecha, el mentón prominente, la mirada huidiza, las orejas como pantalla, la barba escasa, petizos, chuecos, morochos, y encuentran que hay uno así y otro más, y otro más, y otro más, vale decir que encuentran la regularidad. La regularidad es la repetición de sucesos, ¿no? Y cuando encuentran la regularidad dice que si fulanito tiene todos esos rasgos y menganito también, y tanto fulanito como menganito son delincuentes, entonces todos los delincuentes, o mejor dicho, todos los que tengan los rasgos de fulanito y menganito, serán delincuentes, ¿no? Sin fijarse en las excepciones, porque en términos experimentales lo que no hicieron fue conformar un grupo de control. ¿Recuerdan ustedes cuando los torturábamos con el grupo de control? ¿En qué consiste? Tengo un grupo en el cual estoy poniendo a prueba mi hipótesis, introduzco un estímulo, por ejemplo, y tengo otro grupo al cual no le introduzco el estímulo y controlo qué es lo que pasa. Acá, que no era un experimental puro, sino un semi-experimental, lo que hacen es observar a los individuos que están detenidos, pero no los que estaban afuera. Entonces, si todos los detenidos eran petizos, morochos y con las orejas así, lo expanden para el exterior sin fijarse que afuera había muchos individuos con ese aspecto que no habían delinquido. Y si hubiesen sido un poquitito más prolijos y puntillosos, para expedirse nada menos que sobre los rasgos de cómo es un delincuente, hubiesen observado que muchos altos y rubios delinquen y no están presos. ¿Se entiende? Pero ¿saben qué ocurre? Que en ese momento las conclusiones venían como anillo al dedo. Y aquí viene un desplazamiento desde lo conceptual, en la teoría de Lombroso, Ferri, Garófalo, que son los nombres insignes de la escuela italiana de criminología de fines del siglo XIX. Los individuos desplazan la mirada del acto y la depositan en el actor. Hoy los individuos, al momento de proponer el castigo, van a observar al individuo que ha delinquido. Entonces, la pena, que tiene una connotación de peligrosismo de aquí a la China, la pena va a recaer en el individuo en función de cómo es, antes que por lo que hizo. Ese es el sentido de la graduación de las penas. Si un individuo puede llegar a tener de 8 a 25 años, ¿por qué un margen tan alto? ¿Por qué 8 y por qué 25? Bueno, esa es la discrecionalidad de la que disponen los jueces para aplicar una pena en función de las características del individuo, en este caso del judiciable. Entonces, de acuerdo a la peligrosidad que vos tenés, que puede llegar a estar representada por las características del hecho, que pueden estar representadas por los antecedentes, va a ser el monto de la pena que se te va a aplicar. Ahora, ¿qué ocurre? Yo les hablé a ustedes de la necesidad política de la creación de una nueva teoría por el fracaso del anterior. Y entonces estamos hablando de los rasgos diferenciales. Ahora, ¿era legítimo descartar, desterrar el concepto de igualdad? No, porque el concepto de igualdad sustentaba a los nuevos regímenes políticos. Entonces se reemplaza por esto, que son los individuos, sin dejar de lado la igualdad entre todos, llegamos a la concepción, llegamos a la convicción de que hay algunos más iguales que otros.
Y estos tienen alguna fallita, esto como que les ha faltado un golpe de horno. Y han tomado, para construir su teoría, ni más ni menos, nada menos, que la teoría de la evolución de las especies de Darwin. ¿Vieron que Darwin decía que el hombre va evolucionando y pasa de ser un monito a ser un individuo con las características actuales? Bueno, estos individuos aplican el mismo criterio. Dicen, ¿sabe qué? Los delincuentes poseen rasgos atávicos. Primitivismo, ¿no? Primitivismo. Porque se han quedado algo así como en una escala anterior al que les hubiese permitido completar la evolución. Son algo así como seres desiguales, que no perjudica el concepto de igualdad de todos los demás. Lo que hoy genéricamente escuchamos en la tele cuando dicen de la gente. La gente. ¿Quién es la gente? Todos los que no comprenden a estas excepciones. Entonces, esto legitimaba el castigo de estos individuos desiguales a los cuales había que clasificarlos. ¿A qué no saben cuál de los países fue de los pioneros en adoptar estas ideas e incorporarlas a su ciencia penológica? Un país que empieza con A y termina con Argentina. Ese, Gustavo. La República Argentina. Siempre campeones para la cagada, ¿no? Siempre no, muchas veces. Campeones para la cagada. Entonces incorporamos todas estas ideas que fueron traídas de la mano de José Ingenieros, ustedes lo van a leer en la bibliografía. José Ingenieros es quien va a crear el Instituto de Criminología en la República Argentina, incorporado a la fuerza penitenciaria de entonces, que se la llamaba la Dirección de Institutos Penales, que funcionaba, en realidad era la fuerza, las instituciones penales de entonces que funcionaban bajo la égida de lo que era la Penitenciaría Nacional. Y en 1907 crea el Instituto de Criminología e incorpora el estudio científico del delincuente, con los criterios clasificatorios. ¿Qué es clasificar? Clasificar es encasillar. Es encasillar, meter a un individuo dentro de una categoría determinada. ¿Para qué? A partir, y acá viene la impronta correccionalista de la cual hablé hace un momento, a partir de la clasificación, empezar con la provisión de los elementos que van a convertir a un individuo malo en bueno. En la clase anterior, yo había mencionado el concepto de tratamiento cuando estaba Axel desarrollando su tema. Cuando nosotros hablábamos de las diferencias que existen entre los servicios penitenciarios federal y los provinciales, ¿no? Y más allá de la carencia de recursos de los servicios penitenciarios provinciales, yo le decía que el hermano rico, que es el servicio penitenciario federal, arrastra como un karma, tiene incorporado a la estructura conceptual el término tratamiento. El tratamiento de base epistemológica más que endeble, créanme, una base epistemológica más que endeble, prevé que a partir de una serie de medidas, el individuo que ha delinquido llega a la redención por cumplir con esas medidas. Trabajar, estudiar, atender su salud psicofísica y establecer o restablecer lazos sociales. Básicamente esas 4 medidas, ¿correcto? Esto es espíritu correccionalista relacionado íntimamente con el biologicismo positivista en estado de máxima pureza. En estado de máxima pureza. Y es hasta el día de hoy, que estamos en septiembre del 2020, que goza de excelente salud esta mirada. Hoy se sigue considerando que el individuo al cual se le aplica el tratamiento se lo va a convertir de malo en bueno. Cuando me toca hablar de esto en algunos espacios, ahora estoy yendo bastante poco, por suerte, algunos me dicen, pero ¿y cómo? ¿Vos estás en contra de que se le posibilite a la persona detenida trabajar, estudiar, mantener lazos con el afuera a través de sus amigos, familiares, instituciones?
o que atienda su salud psicofísica, no. De ninguna forma estoy en contra. Todo lo contrario, es dignificar al individuo que está detenido. Lo que estoy totalmente en contra es de pretender mejorar a un individuo a través de estas herramientas cuyo resultado no tiene ningún sustento. Digamos, la implementación de esto es un acto de voluntad, pero en esto yo soy ferviente defensor de ese autor español que dice que resocializar, nuestra ley dice reinsertar, pero este autor dice que resocializar no es otra cosa que darle las herramientas para que un individuo haga de ellas lo que quiere, pero no tengo ningún derecho a meterme dentro de su cuerpo valorativo y pretender que cambie su vida en función de los principios que le voy a inculcar yo. ¿Se entiende? Entonces, si el individuo está detenido, bueno, yo te doy todo eso. Estudia. Ahora, lo que hagas con esas herramientas es cosa tuya. No me puedo meter en mi libertad, perdón, en la libertad tuya de decidir qué es lo que vas a hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, estoy a favor de las medidas, pero no en el sentido. Estoy totalmente en contra del sentido que se les otorga. Ahora, este sentido, que es de raigambre básicamente positivista, vamos a situarlo dentro del contexto histórico en el cual escriben. Cuando ellos definen, cuando ellos ilustran al individuo que delinque con esas características, coincide casi exactamente con el Tano del Sur. Es el italiano del sur, el petizo, con las orejas así, moreno, y es el italiano del sur el que trabajaba en relación de dependencia en las grandes fábricas cuyos propietarios pertenecían a la opulenta Italia del Norte. Claro, lo que dice Gustavo, que hace así con el dedito, pertenecen a la Italia del Norte. Entonces, ¿cuál era la idea en el marco político de las rebeliones, en el marco político del riesgo que implicaba la creación y la extensión, la expansión de una conciencia de clase entre los laburantes? El peligro era que terminen despojándoles del poder a los que lo ejercían entonces. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que viene detrás de esta conclusión de base, miren las comillas, científica? Lo que hay detrás de esa propuesta científica es, mira, laburá, porque si no laburás, vas preso. Es eso. Ahí está la raíz de la explicación que le podemos llegar a encontrar. Y entonces, a caballo de esta pseudociencia de basamento psiquiátrico, no es casual que se acuñe un concepto como el de tratamiento, tan ligado a lo médico. Cuando uno de nosotros le dice a otro, estoy haciendo un tratamiento, y el otro enseguida le pregunta qué problema de salud tiene, ¿no? Inmediatamente. En este caso, el concepto de tratamiento tan indisolublemente legado, lo que pretende es curar el mal de la enfermedad. Y yo le decía hace un rato, después lo van a leer ustedes en la bibliografía, aunque no con tanto detalle, cómo nuestra Argentina lo incorpora disciplinadamente. Y yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en el ámbito de las prisiones, en el año 1985, que a los individuos, cuando se le hacían los estudios iniciales después de la condena, se los clasificaba. Y se los clasificaba según determinados criterios. Uno de los criterios eran de Enrico Ferri. Enrico Ferri había escrito en 1905. Yo ingresé en el 85 y perduró por 15 años más ese tipo de clasificaciones. Y decían que los delincuentes podían ser loco, nato, ocasional, habitual o pasional. Vos entrabas dentro de unas 5 categorías. ¿Terminaba ahí la cosa? No, no terminaba ahí la cosa. Había otro autor, Hurwitz, yo no me acuerdo si era Johann el nombre de Hurwitz, que pretendía que se clasifique un individuo según cuáles eran los factores que habían contribuido a que él se transforme en delincuente. Y miren qué cráneo este Hurwitz. Daba 3 posibilidades. Por factores endógenos, propios, constitutivos del individuo. Por factores exógenos,
como si fuese una tabula rasa a la cual lo impulsan o lo empujan impulsos externos, o factores endoexógenos. ¿A que no se imaginan los cráneos del Instituto de Criminología, entre los cuales me encontraba, cómo se clasificaba el 95% de las personas que pasaban a condenado? Y por factores endoexógenos, porque era incomprobable el error. Era incomprobable el error. ¿Quién actúa por exclusiva voluntad si no está condicionado por una serie de factores que son externos a uno mismo? Son factores endoexógenos, pero permanentemente. Y se completaba la ridiculez enmarcada dentro del correccionalismo positivista de clasificar a los individuos según lo que prescribía la entonces Ley Penitenciaria Nacional, que era según la adaptabilidad de los individuos. Y un individuo podía ser fácilmente adaptable o difícilmente adaptable. Cuando yo no alcanzaba a explicarme qué diferencia había entre fácilmente adaptable y adaptable, se le ocurrió a algún cráneo crear dos categorías más intermedias, que era el fácilmente adaptable con tendencia a adaptable o el adaptable con tendencia a fácilmente adaptable, o un juego de palabras parecido. Con lo cual, confieso, me rendí, no pregunté nada y hacía lo que se me cantaba, que generalmente era dejar en blanco las clasificaciones criminológicas. Uno puede llegar a tomarlo casi como una curiosidad de corte científico si no fuera porque estas cosas afectan a individuos. Entonces, cuando llegaba el momento en que los informes criminológicos, que son los que sigue necesitando hoy un juez, tenían que conceder algún pedido, que podía ser desde una libertad hasta una soltura anticipada, de un cambio de régimen de máximo rigor a rigor más atenuado, el burócrata de criminología observaba y miraba y decía, no, acá tiene una clasificación de difícilmente adaptable y además está clasificado según Ferri como habitual. Y como todavía no se le cambió la clasificación criminológica, siga participando. Y sí, decía les internes, para decirlo en lenguaje inclusivo. Pero hermanito querido, yo ya estoy pasado hace 10 meses, 20 meses, 30 meses de la posibilidad de tener una salida transitoria, de ir a mi casa, de ir a ver a los míos. Y el burócrata hacía caso omiso. Cuando creíamos que la ley de ejecución de la pena había venido para poner un poco de justicia y desterró de cuajo a las clasificaciones criminológicas, empezaron la operatoria de los medios de comunicación masiva a instalar la figura del delincuente peligroso, casi en simultáneo con la aparición de la ley de ejecución de la pena, donde tuvieron participación decisiva algunos personajes, a mi juicio, de triste trascendencia, como este al cual pidieron los policías ayer incorporarlo a la ronda de negociaciones, un tal Juan Carlos Bloomberg, no sé si le suena, era el papá de Axel, un chiquito trágicamente asesinado, pero en sus delirios se fue de rosca y le fue funcional a otros fines, Entonces vinieron las modificaciones de la ley de ejecución de la pena e hicieron que todo siga igual, a pesar de que esas clasificaciones no corrían. Y llegaron a producirse cuestiones, yo le iba a decir de dudosa validez, no tengo ninguna duda que no valen para nada, sino de dudosa moralidad, como son la creación de los programas de restricción de los índices de corrupción. Eran los programas en los cuales se encuadraban a los enemigos políticos. O sea, es más de lo mismo, la creatividad del hombre para reproducir a la injusticia es infinita, Yo quería contarles, a modo de cierre, que nosotros tenemos algo así como cosas en común entre una escuela y otra. Nosotros encontramos, les dije a ustedes, la corriente clásica, donde
castiga el hecho, la pérdida de la libertad, y la escuela biologicista positivista, que castiga al autor, que pretende reformarlo. Y ustedes me dicen, estamos en presencia de dos perspectivas diferentes. Sí, les digo, son diferentes. Si alguno me dice antagónica, no es antagónica. El antagonismo es la incompatibilidad, ¿eh? El antagonismo es la incompatibilidad. Yo puedo tener contradicciones con algunos individuos que son hinchas de clubes menores, qué sé yo, como se ríe ahí una compañera, doña Camila Romero, ya sabe por dónde voy. Pero tengo antagonismo con los hinchas de otro equipo, ¿viste? No lo puedo llegar a admitir. Bueno, en este caso nosotros encontramos ciertas contradicciones entre estas miradas de las corrientes criminológicas, pero no encontramos antagonismo, a tal punto que hasta es posible ubicarlas dentro de la mirada, digamos, encuadrarlas dentro de lo que es la ideología de la defensa social. Esto lo tienen ustedes en el temario, lo tienen inclusive en el cuerpo de fichas que subió Gustavo el otro día, ¿no? La ideología de la defensa social, que mágicamente hasta compatibiliza estas dos corrientes criminológicas de aparentes diferencias insalvables. No es tan así. Y los principios de los cuales hablan los teóricos son 6, el principio de la legitimidad, donde ambos cuerpos teóricos coinciden en que el Estado posee la legitimidad para reprimir a la criminalidad, para castigar, para aplicar la punición. En esto las dos miradas coinciden. El principio del bien y del mal, donde se considera al delito como el mal, porque es el daño que producen. Y el bien está dado por la sociedad que no delinque, la gente, según podrían decir los teóricos de TN, por ejemplo. El principio de culpabilidad, donde el delito es la expresión de una actitud reprobable. El principio del fin de la prevención, que dice que la pena no solo retribuye, sino que debe prevenir el crimen. El principio de la igualdad, esto lo van a leer mientras vivan, donde dice que la ley es igual para todos, y lo van a ver sobre todo con claridad cuando hablemos de la escuela clásica, donde dice que quienes violan la ley son una minoría. El hecho delictuoso, la transgresión a la legislación es la excepción. Y por último, la ley del interés social y del delito natural, porque los intereses que se protegen son comunes a todos los individuos. Bueno, preguntas sobre lo que hemos visto, opiniones, está abierto a lo que ustedes quieran. O no entendieron un carajo o fui muy claro. ¿Cómo es el asunto? Bueno, andan cansados. A ver, me quedó claro que César el Hombroso es de River, dice Sandoval. Sofía dice que se entendió bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas para hacer, no queda más que despedirme. Ahora en un ratito les voy a postear los otros videitos. Les voy a... Ricardo. Sí, señor. Sí, ya que no hay más preguntas, yo quisiera meter una postilla de 30 segundos. Adelante. Respecto de lo que decías, en principio respecto de la escuela, de la escuela liberal clásica, digamos, que bueno, que está fundada en esta idea del ser humano como centro del universo, esto de la igualdad que vos decías, que implica que el comportamiento delictivo es una consecuencia del mal uso de la libertad. ¿Sí? Entendiendo al delincuente como una especie de pecador, alguien que opta por una conducta mala. ¿Viste? Perfecto. Y claro, y bueno, por otra parte,
el marxismo con toda esa cosa que trae de pensamiento en su momento entre progresista, revolucionario, que venía a sacar al mundo del atraso y a superar con las explicaciones y los descubrimientos, superar las enfermedades e incluso la propia naturaleza, que se presentaba, digamos, insisto, como una opción revolucionaria respecto del oscurantismo anterior, tuvo, no sé, en el siglo XIX, por ejemplo, tuvo como expresión en Argentina las actividades del Perito Moreno, de Ameghino, con su clasificación de los pueblos originarios. Algunos de ustedes seguramente conocerán en el Museo de La Plata, que hasta hace muy poco estaban los restos óseos de muchos individuos de los pueblos originarios, llevados ahí por el Perito Moreno y su equipo, e incluso cuerpos momificados, para el estudio y la clasificación en función de este pensamiento positivista. Y otras delicias de la historia, también los trabajos del doctor Mengele, un médico nazi, que llevó adelante bueno, una enorme cantidad de experimentación sobre seres humanos vivos, con judíos secuestrados en los campos de concentración. Bueno, a estas cosas llevó este pensamiento positivista, en un principio proclamado como revolucionario contra el oscurantismo anterior. Eso como ejemplo, y una ultimísima cosa, que no sé si la nombraste porque yo en un momento me quedé sin conexión, que tiene que ver con aquella proposición de Ferri, de la tenibilidad de autor, cuando Ferri decía que era necesario establecer penas indeterminadas, para que guiadas, digamos, por el tratamiento necesario para que el sujeto supere su propensión al delito, lo cual imponía la individualización de la pena, que, bueno, como vos bien dijiste, está presente en los códigos y en las leyes de ejecución hasta el día de hoy. Bueno, eso nomás. Perfecto. Pequeño... Un lindo complemento, Rodolfo. Lindo complemento. Bueno, no sé si hemos adquirido un nivel de claridad, Rodolfo, fantástico, que ni nosotros nos esperábamos, o ya tienen ganas de irse diciendo, bueno, loco, cortala. Bueno, profe, los saludamos, sí, decime, María. Yo también tuve problemas con internet de rato. ¿Me dice, por favor, los autores que explicó ahora? Mira, vimos la escuela clásica, sí, y vimos a la escuela positivista italiana. Como sí. autores, Beccaria para la clásica, sí. y Lombroso y la barra brava de la escuela italiana, Ferri, Garófalo, ingenieros. Sí. Son esas dos. Y después vimos el capitulito de la ideología de la defensa social, sí, con sus 6 principios. Sí, eso sí lo escuché bien. Todo eso lo tienen ustedes en la bibliografía. Yo trato de hacerlo un poquitito ameno y sobre todo tratar de articular la realidad con la teoría, ¿no? Que yo el ejercicio que veo como más positivo, le digo a ustedes que son estudiantes, es buscarle siempre el correlato con la realidad a lo teórico, porque ayuda enormemente a entenderlo. Miren, ayuda más al aprendizaje una aplicación, voy a decir una barbaridad, una aplicación inadecuada de la explicación de un hecho real en base a una teoría, que repetir una teoría en forma memorística sin entender qué carajo dice. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace una aplicación indebida, digamos, cuando recurrió erróneamente al auxilio de la teoría para interpretar un hecho de la realidad,
le demuestran dónde está el error, y ustedes lo aprenden. Pero cuando aprenden de memoria una teoría, nadie los va a corregir y se van a quedar con eso, repitiendo lo que no tienen la más puta idea de lo que están diciendo. Pregúntenme si hay muchos, toneladas. Y muchos hasta somos profesores. No, les digo que a mí me sirvió de mucho haber trabajado en el campo concreto de la pena. En el campo concreto de la pena, yo entendía perfectamente, decía, claro, acá está, esto es. Este es el error. Este es el error. Miren, yo trabajé 27 años en el Servicio Penitenciario Federal y tuve un lapso muy corto en el cual me peleaba con mucha gente. Fueron solamente 26 años y medio. Y saco los otros 6 meses porque fueron los que tuve como licencias acumuladas. Pero me peleaba siempre porque intentaba no participar de la farsa, porque intentaba buscar la dimensión de la realidad, digamos, el sentido. Miren qué simple, buscarle el sentido. Che, ¿cómo es esto?, le preguntaba yo. ¿Por qué este individuo está definido como delincuente nato, al cual se puede aplicar la pena que invocaba Cacho hace un momento lúcidamente? ¿Por qué delincuente nato? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, este y el otro. ¿Y cuál es el sustento teórico? Dame la base epistemológica. Chicas y muchachos, la epistemología es la ciencia que nos ayuda a fundamentar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando alguien clasifica, yo puedo llegar a decir que Gustavo es alto, o que Cacho es alto, pero voy a explicar por qué digo son altos, porque son individuos que miden 1,80 m y largo, Cacho mide como 2,60 m, ni sé cuánto mide Cacho, ¿no? Son altos por esto. Bueno, perfecto. ¿Puedo relativizarlo? Y sí, probablemente ellos no parezcan tan altos en un país nórdico, que son de un promedio de estatura mayor, como es por acá, pero tengo datos concretos. Pero en este caso, cuando yo quiero aplicar una clasificación criminológica, ¿qué es un delincuente ocasional? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un delincuente ocasional? ¿El que delinquió cuántas veces? 1, 2, 3. ¿Y vos te crees que si alguien delinquió 2 veces, y lo descubrieron, ¿no?, alguien le va a poner ocasional? Te enchufaban el sello de habitual en el servicio penitenciario. Y el que tenía el sello de habitual se tenía que romper el quetejedi para llegar a tener un informe favorable. ¿Se entiende? Y esto es todo el absurdo. Y después, cuando saludablemente la ley de la ejecución de la pena dijo basta de esta farsa, dejémoslo de lado, vinieron presiones de otro tipo que transformaron en inalcanzables determinados puntos de los justiciables por las otras vías que yo les dije, desde la presión mediática hasta los cagazos y todo lo que hay alrededor, ¿no? Bueno, participamos de grandes farsas, pero es el deber del profesional oponerse permanentemente al costo que sea. Estimadas, estimados, si no hay más nada, los dejo con mi mayor afecto y que tengan un lindo fin de semana. Ci vediamo. Chao. Chao a todos y a Chao, todas. Hasta la próxima. Gracias.